Bienvenida a la conferencia del día llamada Manejo de la incertidumbre en gestión de riesgos de proyectos. El conferencista del día es el ingeniero Miguel Andrés Prieto Hernández. Él es ingeniero de sistemas, especialista en psicología organizacional, certificado en gerencia de proyectos, el risk manager profesional, el Human Change Manager, también certificado por el CNU. Es consultor. Cuenta con más de 12 años de experiencia en gestión de proyectos de gestión e implementación de proyectos. Y pues sin más preámbulos. Para colocar extendidas. ¿304? Sí, señor. Ok, vale, muchas gracias. Ok, bueno, buenas noches. Como Julián Prieto, voy a estarnos acompañando hoy en esta charla de un tema muy interesante. En realidad es un tema que representa un gran campo de acción en el cual podemos intervenir desde nuestro punto de vista de ingeniería y que nos lo encontramos muy a menudo en cualquier esfuerzo que iniciemos. Vamos a estar trabajando y hablando y acá charlando un buen tiempo, quizá más una charla, compartirles muchos de mis experiencias, de mi conocimiento en este tema, pero también poder tener una retroalimentación de ustedes frente a todo este gran manejo de la incertidumbre en los proyectos. Cómo a partir de esa gran premisa de que todo proyecto tiene las incertidumbres siempre asociadas, cuál es la mejor manera de manejar una serie de herramientas que en realidad nos ayudan en ese manejo, en esa gestión de esa incertidumbre. Nos vamos a focalizar especialmente en todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgo. Espero que se lleven cosas muy interesantes, aspectos que puedan aplicar de aquí en adelante en sus proyectos o iniciativas futuras, sean personales, sean laborales, ¿sí? Estén asociados a algún área de trabajo, o sea, desde el punto de vista personal, pero en los cuales podemos aplicar en gran medida estos elementos que vamos a ver aquí asociados a lo que es toda la gestión de riesgos y proyectos. ¿Listo? Entonces vamos a dar comienzo. Y quiero que partamos precisamente de entender el por qué vamos a hablar de riesgos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de riesgos? ¿Qué es lo que implica hablar de riesgos? ¿Será que todos estamos conscientes de los niveles de riesgos a los que estamos expuestos diariamente, a los que estamos expuestos en nuestra vida, en nuestros trabajos, en las iniciativas que emprendemos? Como lo podemos ver aquí en esta imagen muy particular, yo quisiera recalcar que un poco así es nuestra cultura frente al riesgo. Nuestra cultura es muy chévere, por encima, eso no nos compliquemos. Y tenemos una foto real, eso no es ningún montaje, es una foto real de ese personaje allá arreglando ese auto por debajo. ¿Sí? Puso simplemente unas maderas ahí para levantarse, eso está trabajando, ¿sí? Sin ninguna protección. Sí, ahí pueden pasar muchas cosas. ¿Sí? Tal que se partan, se muevan, él te haga un mal movimiento y gire o mueva alguna de esas soportes que están teniendo ese vehículo que perfectamente puede pesar sus buenas toneladas, que si le cae encima, él prácticamente está ahí colocando en riesgo su vida, su integridad. ¿Sí? Mucho de nuestro entorno cultural, y es en gran medida lo que vamos a ver también a lo largo de esta charla, va a condicionar
eso que trabajamos en riesgos ya en un aspecto puntual de un proyecto, de una iniciativa que tengamos en un ámbito laboral. Porque si en el enfoque general nuestra cultura de riesgos suele ser así, muy superficial, muy laxa, ¿sí? Pues imagínense también en el enfoque particular de un contexto de proyectos. Entonces, al final vamos a encontrarnos y vamos a poder llegar a una serie de conclusiones que nos van a llevar a entender que muchos de los problemas que tenemos en los proyectos y en las iniciativas que tenemos están precisamente contextualizados en ese entorno cultural. Es muy importante, sí, es algo que nos va a ayudar a llevar de mejor manera los proyectos, las iniciativas, a llevarlas a buen término, ¿sí? Es un ejercicio, es una herramienta, es una práctica clave que va a permitir que efectivamente potencialicemos las probabilidades de éxito de cualquier iniciativa, pero que, como les mencionaba anteriormente, es algo que lamentablemente es muy descuidado. Muy descuidado, ¿por qué? Por ese entorno cultural en el que estamos. Alguna vez tenía la oportunidad de trabajar precisamente en talleres de gestión de riesgos con una organización que trabaja seguros, una aseguradora, donde su negocio es el riesgo. Ese es su negocio, o sea, es lo que venden, sus pólizas para cubrir riesgos, análisis de riesgo financiero de diferente índole, es su negocio. Y particularmente me parecía muy curioso que, siendo ese su negocio, hacia el interior de la organización no habían definido unas políticas, unos lineamientos de riesgo hacia sus procesos, hacia su operar, ¿sí? Siendo que ese era el core de su negocio. Entonces es algo que es muy, como les digo, muy pasado por alto, muy superficial en la mayoría de las organizaciones, y que al final se traduce en una serie de cosas que nos pasan en los proyectos y que al final nos hacen es simplemente ponernos en una dinámica de estar apagando incendios o estar reaccionando a cosas que pudimos haber anticipado si hubiéramos aplicado algunas de las cosas que vamos a ver, que tampoco van a ser cosas de la NASA, van a ser unas cosas muy concretas, muy puntuales, muy prácticas, muy fáciles de entender, y que, digamos, sin un mayor esfuerzo, que también es otra cosa que está mal entendida, que se dice, eso va a implicar el que sin un mayor esfuerzo nos va a generar una serie de beneficios importantes en las iniciativas que emprendamos, ¿vale? Entonces es parte de lo que vamos a entrar a trabajar. Algunas preguntas a responder, y también para que nos empecemos a poner de acuerdo, y es algo que uno tiene que hacer al interior de las organizaciones, es plantearse estas preguntas. Primero, saber exactamente qué es un riesgo, porque el riesgo es como esos conceptos tan ambiguos, ¿sí? Como hablar de calidad. Pues para mí la calidad es una cosa, pero para ti es otra, para ti es otra. Es un elemento que, dependiendo del punto de vista, se ve de manera diferente. Entonces, primero, venga, para nosotros, de acuerdo a nuestro entorno de negocio, de acuerdo a nuestros clientes, de acuerdo a lo que hacemos, de acuerdo a nuestra dinámica, a nuestras políticas, a nuestra estrategia, ¿sí? Primero pongámonos de acuerdo en qué es un riesgo. ¿Qué es un riesgo para nosotros? ¿Qué es esa definición general de riesgo? Y de esa definición general, ¿cómo podemos aterrizar a nuestra realidad organizacional lo que en realidad implica riesgo y lo que vamos a manejar como riesgo? ¿Sí? Hay que basarse obviamente en unos lineamientos, en unas guías, en unas bases teóricas, pues para no darle cualquier definición, sino partir de esa definición general. Vamos a ver también más adelante que hay una serie de marcos que me ayudan y me guían en ese sentido, pero a partir de ahí decir, bueno, esta es la definición de riesgo general, para nosotros va a ser esta la definición y lo vamos a trabajar de esta manera. Pero es, digamos, que el primer punto de partida cuando cualquier organización quiere empezar a hablar y a trabajar de este tema, ponerse de acuerdo en qué es un riesgo y que todos entendamos, y ahí nos lleva a la segunda pregunta, ¿sí? Lo mismo por riesgo, ¿sí? Porque me he encontrado situaciones también en este ejercicio profesional de consultoría, trabajando en organizaciones, haciendo talleres de riesgos, donde yo les pregunto a las organizaciones o a las personas con las que estamos reunidos, bueno, ¿cuál es el principal riesgo que siempre enfrentan en sus proyectos de tecnología, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuál es ese riesgo que siempre aparece en esos proyectos? Entonces, en alguna organización alguna vez me decían, no, mire, ¿sabe qué? Es que el riesgo que tenemos aquí siempre
es que el área de compras, para cualquier compra de una licencia, de un componente, siempre se nos demora 2 meses. Ey, eso sí que nos pegan los proyectos, pero es que siempre se nos demora 2 meses. Entonces uno queda pensando, y siempre, es absolutamente siempre que se les demora 2 meses en el área de compras, en esos procedimientos de compras y llegar a suplir las necesidades que tienen ustedes en los proyectos. Sí, entonces nos pegan los tiempos porque pues siempre son 2 meses. Y es siempre, les decía yo, absolutamente seguro es que siempre. Sí, siempre. Entonces eso no es un riesgo. Ese es el proceso de compras. Que se demora 2 meses. ¿Sí? Entonces muchas veces en las organizaciones pasa eso. La gente suele empezar a identificar o a nombrar unas cosas como otras que no son. Y por ende, si las encasillan, por ejemplo, en este caso, el caso particular que les comentaba, de las compras, si las encasillan en que es un riesgo, no siéndolo, porque no es un riesgo, es una realidad que siempre se va a demorar 2 meses, pues la gestión de riesgos no es la mejor herramienta para gestionarlo, no va a serlo. Entonces empezamos a utilizar herramientas que pueden ser muy buenas, muy productivas, pero para atacar lo que tienen que atacar, no otro tipo de cosas. Entonces, segunda pregunta, pongámonos de acuerdo en que todos entendemos lo mismo, en que hay un entendimiento común, ¿sí?, en lo que es el riesgo, para que todos hablemos el mismo idioma y no empecemos a generar esa torre de Babel en que tú estás hablando de una cosa y yo estoy entendiendo otra cosa totalmente diferente y por allá aplicamos algo que definitivamente no nos va a ayudar ni nos va a permitir generar una dinámica eficiente sobre el trabajo que tenemos que hacer. Entonces es segundo punto importante, primero saber que es un riesgo, pero no quedarnos solo ahí, sino generar ese entendimiento común al interior de la organización de lo que es y empezar a limar esos pequeños malentendidos que pueden haber y que generan o nos llevan a una serie de problemas luego en la ejecución de cualquier iniciativa. ¿Sí? Si ese es el caso, como les mencionaba en el ejemplo, si es algo que pasa siempre, no es un riesgo, es un hecho, es una realidad, siempre pasa. Si siempre pasa, no es algo incierto, no siempre pasa. Entonces habrá otras herramientas para manejarlo. Debo considerarlo dentro de mi planeación, dentro de los tiempos de mi planeación debo considerar ese tipo, ¿sí?, de situaciones para poderlos administrar con las herramientas en realidad que son las más idóneas para hacerlo. Otra de las preguntas importantes también al interior de las organizaciones es si tenemos categorías de riesgos, sabemos cuáles son de acuerdo a nuestro tipo de negocio, a lo que hacemos, a lo que emprendemos, a nuestra estrategia, a nuestra misión, a nuestra visión, a lo que es nuestra operación. Si tenemos claros cuáles son los posibles tipos de riesgos que nos pueden pegar, porque no a todas las organizaciones ni a todas las iniciativas les pegan los mismos riesgos. ¿Sí? Hay algunas, por ejemplo, organizaciones que por su naturaleza deberán contemplar dentro de esas categorías de riesgos los riesgos ambientales. ¿Sí? Una petrolera, una empresa de transmisión de energía eléctrica, una empresa de grandes obras de infraestructura, ¿sí?, tendrá que considerar ese tipo de riesgos ambientales. Pero otras organizaciones que de pronto su orientación no tiene ese nivel de impacto, pues no tendrá que considerarlo. Entonces eso también es algo que debe estar muy asociado y muy orientado a la naturaleza, a la razón de ser y a lo que se va a trabajar explícitamente en esas iniciativas en las cuales yo voy a empezar a aplicar esta herramienta. Y algo también aquí para finalizar en estas preguntas es ¿cuál es nuestra cultura de riesgo? ¿Cuál es nuestra orientación organizacional frente al riesgo? ¿Esta organización tiene un buen apetito por el riesgo? ¿O es una organización adversa al riesgo? Que dependiendo de ese entorno cultural frente a lo que representa riesgo para las organizaciones, también la gestión de riesgos, que es parte de lo que vamos a entrar a ver también ahorita,
tendrá un mayor énfasis, una mayor formalidad, ¿sí? Dependiendo de ese entorno cultural. Hay organizaciones que, por ejemplo, han crecido, han llegado a estar donde están porque son organizaciones que tienen un buen apetito por el riesgo, apuestan y se lanzan, ¿sí? Eso requiere unos mecanismos de gestión, pero les gusta el riesgo porque es su manera de crecer, diferente a otras que dicen, no, aquí no queremos correr ningún riesgo, prefiero pagar lo que sea, pero aquí el menor nivel de riesgo, totalmente adversas al riesgo. Ahí las herramientas y la estrategia de gestión que debe darse, que debe presentarse es totalmente diferente. Entonces también es algo muy importante y que muchas veces también se pasa por alto cuando se arranca cualquier iniciativa, cualquier proyecto. No se tiene en cuenta ese entorno cultural y se hacen unas definiciones de gestión de riesgo que no aplican a las restricciones particulares o a las condiciones que genera esa cultura. Y ojo con esta palabra, porque cuando hablamos de cultura es algo muy fuerte, ¿no? Completamente arraigado en las creencias y en los valores de una organización. Entonces es muy importante entender esos condicionamientos culturales, qué implicaciones tienen sobre la definición de mi estrategia de riesgos en cualquier iniciativa que yo tenga al interior de esa misma organización. ¿Sí? Es algo muy relevante por identificar. Usualmente, en muchas organizaciones, y lamentablemente lo solemos tener de esa manera, nos concentramos solo en medidas transitorias muy superficiales, y esa es nuestra estrategia de gestión de riesgo. Nosotros aquí, nuestra estrategia para no perder información o para el riesgo de pérdida de información será tener todos nuestros backups en POSIT, porque los POSIT nunca fallan, ¿sí? Entonces, ahí, o sea, digamos que es curiosa esta caricatura, pero lo más curioso es encontrarse situaciones que no tan dramáticas como esta, pero sí muy cercanas en la realidad de las organizaciones. Entonces, y en organizaciones de cualquier índole, de cualquier tamaño. O sea, hay casos muy curiosos donde organizaciones grandes, gigantescas, que uno diría super maduras, y te das cuenta que en un momento todo su centro de cómputo quedó bajo el agua. Muchas veces estamos solo concentrados en medidas transitorias, en lo superficial, en no entender realmente qué es un riesgo, no hablar ese lenguaje común de riesgo y por ende no plantear las mejores estrategias para atender realmente esos riesgos. ¿Sí? Puede parecer aquí un tema muy chistoso de humor, pero como les digo, es algo que no se encuentra muy a menudo en la realidad. Y por eso para ustedes que están acá y para los que me están escuchando, eso plantea una oportunidad muy interesante en nuestro entorno. Trabajar en esto tiene un gran campo de acción. Sí, muchas organizaciones hablan de riesgo, hablan de gestión de riesgo, pero hay mucho por hacer ahí, hay mucho que crear ahí, que se puede trabajar en ese sentido, para generar en realidad culturas que sean preventivas y tengan una orientación real al riesgo. Ok, para entender el riesgo y para, antes de llegar a definirlo desde una definición general, algo que tenemos que entender a priori como punto de partida en este viaje que vamos a empezar a recorrer a lo largo de la gestión de riesgos es que el riesgo tiene una naturaleza dual. No muchas personas, y también lo puedo decir con la voz de la experiencia que lo he encontrado, muchas personas tienen ese concepto predefinido o entendido, ¿sí? Usualmente siempre tenemos la connotación de riesgo como algo malo, algo negativo, pero resulta que el riesgo, por definición también, por naturaleza, por concepto, es dual. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere esa dualidad? Que el riesgo puede ser tanto positivo como negativo. ¿Sí? Puede tener una orientación, pero bueno, o sea, puede haber cosas inciertas, eventos inciertos, que si ocurren, me van a generar beneficio. Y me van a generar que
algo me salga más barato o que lo pueda terminar antes, pero son sí, eventos inciertos que pueden generar impactos positivos. Así como hay una gran cantidad también de eventos inciertos, y esos son los que más conocemos y los que más sabemos trabajar, que si ocurren tienen impactos negativos sobre lo que estoy haciendo. En este caso, como vamos a hacer una orientación particular sobre el enfoque de riesgos en proyectos, sabe que esta naturaleza dual de riesgo es en general riesgo aplicado a cualquier cosa, procesos, personas, proyectos, como lo vamos a ver aquí. Entonces vamos a analizar un poco ese impacto o esa naturaleza dual de si es positivo o negativo, pero frente al proyecto, a lo que yo estoy emprendiendo, a esa iniciativa que estoy desarrollando, que quiero ejecutar y que me va a generar un resultado. Entonces, primer punto de partida, el riesgo tiene esa naturaleza dual, puede ser positivo, ¿sí? Puede ser positivo si ese evento incierto me genera un beneficio, o puede ser negativo si ese evento incierto me genera un perjuicio, algo malo. En el contexto de proyectos, de por sí ya hay nombres y hay algo definido para cada una de esas orientaciones. Si es algo positivo, se conocen como oportunidades. Si es algo negativo, se conocen como amenazas. Pero los dos son riesgos. Son riesgos. ¿Sí? Y dentro del enfoque de gestión de riesgos que vamos a empezar a desarrollar, tenemos que gestionarlos a los dos. Y ya vamos a ver qué implica esa gestión, tanto de oportunidades como de amenazas. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, les decía yo, naturaleza dual, y viene muy asociado, como les decía, a esa definición que hay general de lo que es un riesgo. Sí, al final un riesgo va a representar esos eventos, esas condiciones que son inciertas. ¿Sí? Eso es gran parte de lo que lo hace riesgo, la incertidumbre. Que recuerden que esto va a ser un mecanismo, una herramienta, una práctica clave para gestionar esa incertidumbre. ¿Sí? Entonces, es un evento incierto, está ligado a una cierta probabilidad. Puede o no puede pasar. ¿Sí? Eso es un componente importante que lo convierte realmente en riesgo. Pero dado el caso que pase, que ocurra, que se materialice, va a tener un impacto positivo o negativo, en este caso, sobre el proyecto o sobre los resultados de ese proyecto. Pero si yo estoy haciendo un análisis de riesgo de un proceso, podría ser, digamos que extrapolar esta misma definición y decir, es un evento incierto, puede o no puede pasar, está ligado a una cierta probabilidad, pero que si pasa, si ese evento incierto se materializa, ocurre, va a generar un impacto positivo o negativo sobre el proceso, o sobre el servicio, o sobre una persona. ¿Sí? Entonces yo lo puedo llevar a los diversos contextos en los cuales se presentan los riesgos. ¿Sí? Es parte de su definición, de su naturaleza. Es en realidad lo que lo hace riesgo. Esa relación entre evento incierto y el impacto que genera, positivo o negativo. Como lo mencionaba anteriormente, si es impacto positivo, se va a conocer como oportunidad, y si es impacto negativo, se va a conocer como amenaza. Sí, entonces miren que lo que me lleva a que sea positivo o negativo está relacionado con el impacto que tiene una vez se materializa, una vez se convierte en una realidad, ese evento incierto. Y el otro gran componente que tenemos es precisamente ese grado de incertidumbre de ese evento, ¿sí? El que pueda o no pueda pasar. ¿Sí? Entonces es un primer punto a trabajar también en el interior de las organizaciones, partiendo de esa definición y respondiendo un poco a esa primera pregunta que teníamos de qué es un riesgo, y que todos empecemos a entender que el riesgo guarda ese grado de incertidumbre. Y una vez yo he identificado que es algo incierto, algo que puede o no puede pasar, empiezo a trabajar en identificar sus posibles impactos sobre lo que estoy haciendo. Eso me va a llevar a un ejercicio de riesgos un poco más coherente, un poco más concreto, y
que al final va a marcar que todos vayamos por el mismo camino y definamos las mejores estrategias de gestión de esa serie de eventos que lleguemos a identificar. Algo importante a resaltar aquí también. Decíamos naturaleza dual, positivo o negativo, ¿sí? Por naturaleza de riesgo, por definición de riesgo también, de su concepción, de su filosofía, algo que va a pasar es que el nivel de amenaza, o sea, lo malo, ¿sí? Lo que representa el impacto negativo, también siempre va a ser mayor que el nivel de oportunidad. Entonces, por eso es que se suele tener una connotación negativa del riesgo, ¿sí? Porque también por naturaleza del mismo riesgo siempre lo que es amenaza, el nivel de amenaza puede ser mayor que el nivel de oportunidad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que en la definición del proyecto, cuando estemos llevando esto un poco más a números, vamos a ver cómo eso nos va a ayudar a definir una serie de mecanismos para atender esos niveles de amenaza, pero sin dejar de lado las oportunidades que también podemos tener. Por eso es importante que desde esta definición nos concentramos también en esa gestión dual de esos eventos, ¿sí? Y al final lo que va a perseguir precisamente una buena gestión de riesgos, es potencializar lo bueno y minimizar lo malo. Y de ahí nace todo este concepto de gestión de riesgos, como un mecanismo, una serie de procesos, herramientas, prácticas que me llevan a esa potencialización, a esa maximización de las oportunidades, ¿sí? Y a esa minimización, a esa mitigación de las amenazas, de lo malo, ¿sí? Entonces empieza uno a hilar ya conceptos de la misma concepción de lo que es un riesgo, parte de la concepción de lo que implica la gestión de riesgos y cuál es su orientación, hacia dónde está enfocado. ¿Sí? De nuevo, uno suele tender a trabajar solo esto y entonces las estrategias de gestión de riesgos están solo encaminadas a minimizar, pero no vemos que también puede haber eventos que si ocurren generan un impacto positivo, y si yo también tengo estrategias para potencializarlo, ahí voy a poder balancear cosas malas que también me pueden pasar. Eso va a ser, en definitiva, mucho más realista mis ejercicios de planeación y proyección de cualquier iniciativa. Porque cuando yo estoy pensando a futuro, ese futuro guarda incertidumbre. Y esa incertidumbre me puede generar efectos buenos o efectos malos. Entonces, ¿cómo gestiono yo esa incertidumbre? A través de esa gestión de riesgos. Un riesgo puede tener, independientemente de que sea oportunidad o amenaza, más de una causa, una o varias causas, ¿sí? Y si se convierte en problema, o sea, si se materializa, si se presenta, si ocurre, puede tener también más impacto. Entonces, parte del ejercicio de gestión está también en eso. Hablar del riesgo, pero sí también hablar de qué está generando estos riesgos, que pueden generar oportunidades, que pueden generar amenazas, y si ocurren, cuáles en realidad van a ser sus impactos. De ahí voy a tener una gran cantidad de herramientas para poderlos gestionar de una mejor forma. Acá, para resaltar simplemente nuestro gráfico en este slide, hay una pequeña gráfica de cómo es el comportamiento de riesgos usualmente en los proyectos. Al inicio de los proyectos debe estar, digamos que, el mayor nivel de identificación de riesgos. Debo tener la mayor cantidad y ir trabajando fuertemente desde momentos tempranos del proyecto en un gran ejercicio de identificación de riesgos. Es decir, voy a tener una gran cantidad de identificación de riesgos, pero todavía, como apenas los estoy identificando, no tengo un alto nivel de impacto sobre el trabajo que estoy haciendo. Además, ¿por qué? Porque tampoco tengo mucho trabajo avanzado, ¿sí? Entonces su nivel de impacto o su potencialidad de impacto no es muy grande. Pero a medida que el proyecto va avanzando, la idea es que yo vaya, ya no tenga, digamos, que un esfuerzo tan grande en identificar gran cantidad de riesgos, pero si esos riesgos ocurren, su impacto sí va a ser mucho mayor.
Entonces, al principio esto va a empezar a denotar como esos diversos momentos que vamos a entrar a ver en la gestión de riesgos. Al principio va a tener una orientación muy fuerte de identificación y análisis, y luego, ya en momentos posteriores del proyecto, va a tener un énfasis un poco mayor en controlarlos, en monitorearlos, en que se materialicen y yo pueda ejecutar las mejores estrategias para que no tenga estos altos impactos que se me pueden presentar. Entonces, es parte de lo que vamos también a entrar a ver precisamente, es ese ciclo de lo que implica una gestión de riesgos, pero quería hacer la orientación inicial de cómo es el enfoque de esa gestión de acuerdo al momento de tiempo en el que para eso, como les mencionaba hace un momento, tenemos nuestra gestión de riesgos, que al final lo que va a perseguir es potencializar muchísimo, mandar para arriba ese nivel de oportunidad, ¿sí? De hacer que las cosas buenas en mayor medida se den, ¿sí? Que tenga ahorros en tiempo, que tenga ahorros en costo, que tenga un mejor nivel de calidad con el mismo esfuerzo, ¿sí? A través de eventos inciertos que pueden potencializar esos resultados, esos impactos. Pero al mismo tiempo estoy potencializando oportunidades, estoy minimizando el nivel de amenazas, neutralizando esas amenazas, reduciendo ese nivel de amenaza y esa exposición de amenaza que tengo en cualquier iniciativa que estoy proyectando. Entonces es muy importante que yo esté trabajando mi enfoque de gestión de riesgos en esos dos temas. Y por eso compartí esta charla que fundamentalmente es la naturaleza global, porque de ahí parte también una buena definición de estrategia de gestión de riesgos para los riesgos de nuestros proyectos. Si yo tengo ese enfoque dual, voy a tener una gestión mucho más realista, mucho más cercana, voy a tener un mecanismo de anticipación mucho más sólido para poder atender esos riesgos y llevar un ejercicio de proyecto mucho más cercano a la realidad, porque en la realidad pueden o no pueden pasar muchas cosas. Lo gestiono a través de este mecanismo. ¿Cómo es un ciclo general de gestión de riesgos? Les decía yo que de acuerdo al momento del proyecto va a tener un cierto énfasis en momentos particulares de un ciclo de gestión de riesgos. Pero ¿cómo es un ciclo de gestión de riesgos? Es algo como lo que nos encontramos aquí. Ese ciclo de gestión de riesgos, al final lo que va a marcar es una serie de etapas o momentos, un proceso sistemático, ¿sí? Definido, llevado paso a paso, procedimental, para llevar una buena gestión de riesgos en cualquier proyecto. Esto está, digamos que en el contexto particular de proyectos, pero aplica para hacer también una gestión de riesgos en cualquier ámbito que yo quiera realizar ese análisis, esa gestión de riesgos. ¿Qué momentos o qué etapas, qué puntos me marca ese ciclo de gestión de riesgos? Me marca un momento de planear toda la gestión de riesgos, y es parte de lo que vamos a entrar a ver ahorita en detalle, precisamente cada uno de estos pasos, cada uno de estos momentos. Pero el primero que se resalta aquí es planear esa gestión de riesgos, es decir, que yo pueda definir cómo es la personalización de ese proceso de gestión de riesgos de acuerdo a la cultura, lo que veíamos ahorita. Si mi organización es de buen apetito por el riesgo o es adversa al riesgo, entonces ¿qué debo tener en cuenta? ¿Qué herramientas? ¿Con qué nivel de formalidad? ¿Con qué esfuerzo? ¿Sí? Hacer todo un ejercicio de estructurar cómo será mi gestión de riesgos. Ahora vamos a ver algunos elementos interesantes. Luego pasamos a un momento de identificación de los riesgos, y ahí es el ejercicio de generar en masa, en volumen, una gran cantidad de riesgos, tanto oportunidades como amenazas. Con esa lista que empezamos a generar aquí, vamos a unos momentos de análisis, y dentro de esos momentos de análisis vamos a trabajar en esencia dos tipos de análisis per se. Es el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Aquí cuando entremos en el detalle de esto, vamos a hablar y aclarar ciertas cosas, porque muchas personas suelen confundir los análisis cualitativo y cuantitativo. Vamos a ver qué implica en realidad hacer un análisis cualitativo y un análisis
cuantitativo. ¿Y qué diferencia hay entre los dos? Ambos son herramientas de análisis, sí, ambos son herramientas muy interesantes para trabajar con los riesgos, sí, y que me generan unos buenos mecanismos para poderlos gestionar de mejor forma, sí, pero cada uno tiene su orientación particular. Vamos a ver de qué se trata eso. Una vez he trabajado esos elementos de análisis, vamos a planear las diversas estrategias de atención a esos riesgos. ¿Cómo podemos atender esos riesgos? Y aquí es donde va a empezar a salir una serie de lineamientos bien interesantes para potencializar oportunidades y para minimizar las amenazas. Entonces vamos a encontrar ahí, vamos a hablar de una serie de estrategias muy interesantes que suelen darse en el manejo y en la gestión de esa atención ya particular a los diversos riesgos que nos encontramos en un proyecto. Por último, tenemos un momento de monitoreo y control de esos diversos riesgos en el que vamos a estar constantemente pendiente del nivel de riesgo, viendo si esas estrategias que definimos en realidad si están cumpliéndose o no, si están siendo efectivas, si están de acuerdo a la realidad de lo que está pasando en nuestro proyecto, en lo que estamos trabajando, o si hay que hacer ajustes. ¿Sí? A pesar de que esto está planteado aquí como un ciclo paso a paso, por mencionarlo así, o digamos estrictamente tecnológico, esto hay que interpretarlo como que es algo que se da constantemente a lo largo de cualquier esfuerzo. Entonces, si yo estoy trabajando en un proyecto, todos estos momentos debería tenerlos yo a lo largo de todo el proyecto, repitiéndose cíclicamente. Que sí, van a tener un énfasis o un esfuerzo mucho mayor cuando yo estoy estructurando, definiendo y planeando ese esfuerzo para poder anticipar la mayor cantidad de cosas, pero que eso no quiere decir que ahí se quedó y que yo identifiqué absolutamente todos los riesgos en ese momento, sino hay cosas que pueden ir pasando después que generan ciertos ajustes sobre definiciones que yo había tenido acá. Entonces empieza a convertir como en un ciclo iterativo que se va repitiendo constantemente a lo largo del esfuerzo que vamos a estar trabajando. Vamos a entrar a ver cada uno de estos elementos en un poquito mayor detalle, cada uno de esos momentos de ese ciclo. El primero que habíamos mencionado era esta planeación de la gestión de riesgos. Y como les mencionaba, aquí lo que vamos a definir es la estrategia de gestión de riesgos de acuerdo, en este caso particular, a la naturaleza del proyecto. A ver, ¿qué es lo que persigue ese proyecto? ¿Cuáles son sus grupos de interés? ¿Cuál es el alcance de ese proyecto? Si una serie de elementos que se vienen definiendo y que se deben dar en esa definición precisamente de cualquier iniciativa, y eso me va a condicionar, marcar un poquito cuál va a ser esa estrategia de gestión de riesgos particular para el proyecto. ¿Sí? Saber si mi organización es adversa al riesgo o tiene un buen apetito por el riesgo, y eso va a denotar qué elementos defino yo dentro de ese plan, cuál es la orientación cultural, ¿sí?, que tenemos en la organización. Si mi proyecto por la naturaleza, ¿sí?, por la naturaleza del proyecto en particular que estoy emprendiendo, puede poner en peligro la integridad o la vida de las personas que van a trabajar en ese proyecto, entonces cuál es mi estrategia de gestión de riesgos para garantizar, ¿sí?, el menor nivel de accidentalidad, ¿sí?, o de peligro sobre la integridad de estas personas, diferente a si mi proyecto no tiene mucho que ver con temas industriales, con trabajos en altura. Entonces todo eso va a condicionar muchísimo el trabajo que hacemos aquí, ¿sí?, porque tiene que estar completamente orientado y alineado con esa naturaleza y con esa necesidad del proyecto. Si no, puedo estar planteando una mala estrategia y todo lo que venga de aquí en adelante no me va a servir de mucho si esta estrategia no queda bien definida y no queda bien alineada de acuerdo a la naturaleza del proyecto. Pues todo lo que venga después va a hacer mala identificación porque no va a estar orientada a los riesgos reales que están en el contexto de ese proyecto, y voy a definir y voy a hacer un análisis que es sí, pero si no sobre los riesgos reales, y también después voy a definir unas estrategias de atención que van a costar plata, van a costar tiempo y no van a generar los resultados porque no están alineados a la naturaleza particular del proyecto. Entonces, algo que es muy importante aquí es entender muy bien ese contexto en el cual se está dando esta definición de la gestión de riesgos, y de acuerdo a eso, definir
las mejores herramientas, ¿sí? Los mejores mecanismos para poder gestionar de manera efectiva los riesgos de este proyecto. Aquí, dentro de esa gestión de riesgos, en esa planeación de la gestión de riesgos, es donde también definimos, por ejemplo, lo que se conoce como la taxonomía de los riesgos del proyecto. Y esa palabra que es como muy sofisticada, de taxonomía, ¿sí? Taxonomía de los riesgos del proyecto, al final es una clasificación. ¿Cuáles son las categorías de los riesgos que necesita manejar este proyecto? Entonces aquí es donde decimos y dejamos definido que nuestro proyecto, por ejemplo, necesita manejar riesgos ambientales, riesgos jurídicos, riesgos técnicos, riesgos de personal y riesgos administrativos. Es decir, por la naturaleza de este proyecto necesitamos manejar esas 5 categorías de riesgo, entendiendo lo que es ese proyecto, lo que es esa iniciativa. En otro se podría decir, no, mire, este proyecto no requiere el manejo de riesgos ambientales, pero sí jurídicos, técnicos, de... Entonces, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, yo empiezo a alinear cuáles son esas tipologías o esos riesgos, categorías, más que riesgos, categorías, grupos de riesgos que necesito gestionar al interior del proyecto. ¿Sí? Porque es diferente un proyecto que necesita manejar riesgos ambientales porque va a implicar un esfuerzo en la gestión de esos riesgos particulares, a otro que no necesite trabajar una gestión de riesgos ambientales. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante porque va a empezar a encauzar o a direccionar lo que es el esfuerzo particular y pues a sacarle bien el jugo a esta buena práctica de gestión de riesgos. Entonces, algo que es muy importante en esa definición y es esto, tener claridad cuáles son los tipos de riesgos. Organizaciones que han madurado esto ya en el ejercicio de, digamos ya de definición particular de sus procesos, ¿qué han hecho? No se enfrentan en cada proyecto de la página en blanco aquí de, bueno, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, definamos nuestras categorías o esta taxonomía de riesgos, sino ya de acuerdo a la experiencia, a lo que han trabajado, han dicho, mire, nosotros vamos a tener en nuestra organización 3 tipos de proyectos. Proyectos tipo A, proyectos tipo B, proyectos tipo C. Para proyectos tipo A, las categorías de riesgos que deberían tenerse en cuenta, como mínimo, son estas. Para proyectos tipo B, estas para proyectos tipo C. Entonces, cada vez que alguien inicia un nuevo proyecto en esas organizaciones, ese ya es un punto de partida importante que le va a permitir acelerar un poquito el ejercicio de su planeación de esta gestión de riesgos. ¿Sí? Y no va a quedar también, o sea, baja los niveles de subjetividad, sino ya está fundamentado mucho en la experiencia, en lo que ha aprendido esa organización, en proyectos, en esfuerzos anteriores, y ha definido, más que predefinido, una serie de categorías de acuerdo a proyectos tipo. Entonces eso es un acelerador muy importante y es algo en lo que uno debería propender en las organizaciones. Y es uno de los buenos ejercicios que uno hace cuando está implementando mejoras en los procesos de gestión de riesgos para proyectos al interior de las organizaciones. Bueno, miremos qué tipos de proyectos son los que manejamos y de acuerdo a esa tipificación de proyectos, qué categorías de riesgos necesitamos gestionar por cada uno de esos diversos tipos de proyectos. Es un ejercicio bien interesante que uno debería, digamos, que hacerlo para no estar en cada proyecto con este trabajo, sino precisamente para capitalizar el conocimiento que se ha tenido en proyectos anteriores y acelerar mucho este ejercicio. No muchas organizaciones lo tienen y es un buen trabajo que uno puede hacer. ¿Sí? Porque al final, no sé, o sea, las organizaciones, digamos que por su razón de ser, también solo suelen manejar ciertos tipos de proyectos. Entonces una organización dirá, bueno, mire, nuestra organización, que es una organización de seguros, tendrá proyectos de lanzamientos de nuevos productos. ¿Sí? Ese es un proyecto que hacemos muy orientado al negocio, a lo que hacemos. Pero también internamente podemos tener proyectos de TI, podemos tener implementación, cambio, mantenimiento de tecnologías de información y infraestructura. Entonces también esos tendrán sus categorías de proyectos. ¿Sí? Pero como somos una organización de seguros y somos una organización muy grande y muy reconocida en el país por nuestra responsabilidad social empresarial, también hacemos poquitos, pero hacemos algunos proyectos sociales. Esos tendrán también su taxonomía, categoría de riesgos, ¿sí? Y se hace esa definición, se hace el mapeo
de las categorías de riesgo versus esos proyectos tipo. Y ya, pues esta organización no hace sino esos tres tipos de proyectos. Será una entrada muy interesante para, cuando se haga este ejercicio proyecto tras proyecto, pues agilizar un poco también esta definición y dejarla muy alineada a la naturaleza, de nuevo, a la estrategia, lo que persigue la organización vía sus proyectos. ¿Qué más también tenemos aquí? ¿Qué más trabajamos dentro de esa planeación de la gestión de riesgos? Algo muy importante. Definimos las escalas con las cuales vamos a medir y a analizar luego esos riesgos. Algo que pasa en muchas organizaciones, y es otro de los problemas que hay con el tema de la gestión de riesgos, es que cuando la gente va a analizar los riesgos y dice, bueno, ese riesgo, ¿qué probabilidad tiene? Alta, dice alguien por ahí. ¿Y qué impacto tiene? También alto. Bueno, pues le ponemos alto y nos quedó rojo. Luego analizamos otro riesgo y dice, ese también es alto, la probabilidad es alta, pero ese de pronto no es tan alto como ese otro alto, es un alto más chiquito. Entonces empiezan esas confusiones y esa subjetividad en la calificación y en el análisis de los riesgos, y eso también nos lleva a muchos problemas. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones y discusiones, porque entonces empieza, no, pero es que para mí es alto, sí, yo entiendo que sea alto, pero no es tan alto como ese otro. Entonces, para evitar eso, algo que se hace dentro de esa planeación de la gestión de riesgos es definir para el proyecto cuáles son las escalas de probabilidad e impacto de los riesgos. Eso va a ayudar a que se le baje la subjetividad a ese ejercicio de calificación, que igual va a ser subjetivo, pero ya va a estar mucho más condicionado por un lineamiento que también está basado en la experiencia, en lo que han aprendido las organizaciones, en ese sentido de poderlos calificar y ubicarlos en un nivel. ¿Qué recomienda la buena práctica? Que no debería ser algo como lo que suelen hacer la mayoría de organizaciones, de solo alto, medio, bajo, sino deberían ser escalas de muchos más niveles, precisamente para poder hacerlo más realista, más en función de una calificación mucho más precisa, no exacta, pero sí un poco más precisa, del nivel en el cual debe quedar un riesgo. Y este ejercicio ayuda mucho. Aquí hay un ejemplo muy interesante de eso. De ese ejercicio es una definición de escalas de impacto, donde de por sí la buena práctica denota eso, no debería definir en escalas de impacto entre 7 y 10 niveles de impacto, y en probabilidad también, entre 6 y 8 niveles de probabilidad, y más que simplemente definir los niveles, decir, va a tener 10 como en este caso, o en el caso del ejemplo de la probabilidad que les daba, va a tener 8 niveles de probabilidad, por cada uno de los niveles, decir qué significan, para que cuando yo esté analizando el riesgo lo pueda ubicar claramente en cada una de estas escalas. Entonces, por ejemplo, como el que nos menciona aquí, voy a nombrar algunas escalas, dice, impacto 1 no tiene realmente impacto sobre el proyecto, entonces es que no tienen realmente, serán calificados en impacto en 1. Pero, por ejemplo, un impacto 6 me dice, ya esto genera que yo me pase del presupuesto un 10%, ¿sí? De un 10 al 20%, o que el proyecto se demore de un 10 a un 20% más. ¿Sí? Entonces ya tengo un parámetro mucho más claro en poder calificar ese riesgo y digo, mire, si este riesgo se materializa, me va a caer en este nivel, que me va a generar ya un impacto del 10 al 20% o en costo o en el tiempo que había planeado. ¿Sí? Entonces ya tiene una escala mucho mayor y no me quedo solo en el juego de alto o bajo, que puede ser muy amplio y ahí cabe todo, y después las estrategias de gestión pues van a estar muy apretadas precisamente por eso, ¿sí? o mal definidas o mal bien orientadas, mientras que si yo tengo o empiezo a trabajar sobre esto, voy a tener mejores mecanismos. Esto lo hemos trabajado en diversas organizaciones en ese sentido, y en algunas hemos cruzado. Este es un ejemplo muy plano, simplemente quería mostrarles que es un mecanismo para hacerlo, pero uno empieza a mezclar diversos criterios también. Aquí está muy en función, por ejemplo, de sobrecosto y demora en tiempo, ¿sí? Pero no podría agregar otros elementos. Entonces, por ejemplo, en experiencias hemos dicho los niveles más altos, por ejemplo, un nivel 8, 9, el 8 entonces
sí, con esa orientación, una parte dice sobre el presupuesto del 30 al 40, que es una pasada importante, o también en la planeación de tiempo un 30 o 40 más, y le pone aquí un otro criterio, en el nivel 8, ¿sí? O genera una afectación en la integridad de un trabajador del proyecto, la integridad física, o sea, alguien o se corta o se quema, ¿sí? Y lo puede poner uno explícitamente también así. Hay una afectación en la integridad física de un trabajador del proyecto, un corte, una quemadura, ¿sí? También implica hasta muertes. Sí, sí, por eso. Entonces, el de muerte sería, por ejemplo, teniendo el criterio de me paso en tiempo, me paso en costo, pero el nivel más alto es también. Hay una muerte. Exacto. Y también los proyectos del gobierno, o sea, pues es que la escala se queda corta en proyectos del gobierno. Por ejemplo, hay cosas que son del 100% y el doble o el triple del tiempo. Sí. Se queda corta esa escala. Sí, pero ojo porque cuando el tema ya va tan grande, o sea, por eso se lo pone ya aquí. O sea, si tú dices es el 100% del costo, el doble, o sea, ya que tu proyecto ya falló, o sea, ya ese proyecto, sí, pues por eso se lo engloba aquí, como es una falla total del proyecto, porque ya no vas a poder cumplir, sino duplicando absolutamente todo lo que habías definido, entonces ya estás hablando también casi que prácticamente de otro proyecto. O lo puedes poner explícitamente así, o sea, puedes poner aquí Project Failure, y eso significa que ya me voy más del 100% de lo que había planeado inicialmente, o lo que había definido sobre el proyecto. Y eso me ayudará a definir unas estrategias particulares para esos niveles de riesgo. ¿Sí? Si yo tengo esos niveles de riesgo, y es parte de lo que se va a derivar aquí, yo tengo que empezar a definir qué es lo que puedo hacer para no llegar hasta allá, o para minimizar ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Qué nos pasa? ¿O qué pasa en los proyectos que atacamos en el contexto? Y como tú mencionas, pueden ser, pasa en todos los sectores, que muchas veces vienen, por ejemplo, dados por condicionamientos ambiguos o no muy claros que vienen desde los contratos, ¿sí? Y que generan después esos. Entonces, yo tengo que ver de acuerdo otra vez a esa experiencia, a eso que ha pasado, cuáles son sus niveles de riesgo y cómo puedo empezar a anticiparlos desde etapas más tempranas en cada nuevo ejercicio que vaya a hacer para ir minimizando esos niveles de riesgo en la ejecución de esos proyectos. ¿Sí? Y es precisamente, de nuevo, empezar a capitalizar ese aprendizaje que se ha tenido, porque es lo que tú dices, sabemos que nos pasa, pero ¿por qué nos sigue pasando? ¿Qué estamos haciendo para anticipar o para bajar un poco esos niveles de riesgo? Pues aprender precisamente de esto, de esos impactos que hemos tenido que puedan haber sido catastróficos, para generar ejercicios de identificación, análisis y mecanismos para bajar esos niveles a futuro. Y eso es lo que, digamos, han madurado las organizaciones trabajando o ejecutando esos ciclos de gestión de riesgos. Sí, lo que tú puedes decir puede ser un mecanismo. Empezando necesitamos de pronto entonces unas escalas mayores para poder gestionar más puntualmente cada uno de esos niveles, y a medida que vayamos cerrando eso también podemos ya cerrar más las escalas y hacer más controlable nuestro ejercicio de ejecución de los proyectos. Sí, pero es un mecanismo que también sale precisamente de este mismo análisis. ¿Sí? De igual manera, como les mencionaba, podemos también tener escalas de probabilidad. ¿Sí? Y tampoco, o sea, es lo que dice la buena práctica es no se quede solo en alta, media o baja, sino también define una escala. Entonces, por ejemplo, definir una escala del 1 al 8, donde dice 1, o sea, la probabilidad 1, que es la más bajita, es, por ejemplo, no existe información histórica de que ese evento se haya presentado, y ningún miembro del equipo tiene conocimiento, tiene experiencia en que ese evento se le haya presentado. Entonces, por eso es el nivel 1 de probabilidad, más bajito. Nivel 2 de probabilidad para diferenciarlo de ese 1, por ejemplo. Entonces, nivel 2 es, no existe registro histórico de que ese tipo de eventos se hayan presentado en proyectos de la organización, pero al menos un miembro del equipo tiene la experiencia de haberlo visto, haberlo vivido en un proyecto. ¿Sí? Y defino escalas también, no solo de impacto, sino de probabilidad, para después hacer un mejor ejercicio de análisis
de esos riesgos. Mucho más puntual, mucho más focalizado y no quedándome en la subjetividad de solo alto, medio, bajo, sino generando en verdad niveles de riesgo diferentes de acuerdo a esta calificación, que al final, como les mencionaba, va a seguir siendo subjetiva, pero va a bajar, esto lo que va a hacer es a minimizar un poquito ese grado de subjetividad, ¿sí?, sobre esa calificación que se puede dar en los riesgos de los proyectos, o en los riesgos a nivel general. Entonces, empresas que han madurado mucho en esto también han definido esto. Por ejemplo, yo conozco organizaciones petroleras, multinacionales muy grandes, que precisamente en este ejercicio de calificaciones de impactos y probabilidades tienen escalas de este estilo, ¿sí?, donde no solo tienen presentes sus impactos económicos, sino por ejemplo también tienen fuera, digamos, en las escalas que son muy altas, que es donde uno puede encontrar ejemplos muy claros, tienen eso que les mencionaba, o sea, fuera de los impactos económicos en tiempo, si hay una fatalidad o hay una afectación en la integridad, o incluso han agregado ahí elementos de si digamos, peligra la reputación de la organización hacia fuera, y eso también son riesgos más altos, y son O's, porque por cualquiera de esas condiciones que se cumpla, porque puede ser que no me pase en costo ni me pase en tiempo, pero genera una fatalidad, un riesgo que tiene que estar alto, ¿sí? O puede ser que no me pase en costo ni en tiempo, pero reputacionalmente queda esa organización marcada. Entonces son O's. Por cualquiera de esas condiciones que se cumpla, yo lo voy a calificar en ese nivel, ¿sí? Y ahí está la relevancia de, primero, definir los niveles y luego identificar de qué se trata cada nivel para hacer un mejor ejercicio cuando se estén analizando esos riesgos. ¿Qué más hacemos? Luego de tener toda esa planeación donde hacemos todo este gran ejercicio, hacemos el siguiente momento, que es la identificación de los riesgos, basándonos en las categorías, en los elementos que definimos dentro de esa planeación. Y aquí digamos que es el ejercicio de hacer una lista lo más extensa posible de los riesgos, ¿sí?, tanto positivos, negativos, recuerden, eventos inciertos, oportunidades amenazas que puedan ocurrir en el proyecto, ¿sí? ¿Qué nos dice la buena práctica? Y aquí es donde es importante, por ejemplo, tener un parámetro. Cuando uno está trabajando identificación de riesgos, y si uno quiere hacer una buena identificación tanto de oportunidades como de amenazas, primero deberían orientar el ejercicio de la identificación de riesgos en las oportunidades y luego en las amenazas. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza por el lado de las amenazas, después es más difícil identificar oportunidades. Pero si uno está en blanco y entra primero a trabajar oportunidades, puede que haga un ejercicio mejor de identificación de oportunidades. Porque la identificación de oportunidades no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la connotación de el riesgo negativo. Entonces, por eso es mejor poner primero al cerebro en su foco de temas positivos que podrían pasar y generar que me salga más barato, que me ahorre tiempo, ¿sí? Y luego pasarnos al aspecto negativo. Ahí, dentro de ese ejercicio de identificación de riesgos, como lo dice acá, en algunos proyectos pueden ser hasta cientos de riesgos, ¿sí? Y muchas veces, ¿qué pasa? Esta parte también la pasamos muy superficialmente. Entonces yo me he encontrado en organizaciones donde he tenido también la oportunidad de hacer auditorías de estos procesos de riesgos, y uno mira las listas de riesgos o las matrices de riesgos de los proyectos y es la misma. Los mismos 20 riesgos del proyecto anterior, que eran los mismos del anterior y del anterior y del anterior. Porque esto se convierte ya simplemente en un cumple el papel. Ah, cumpla. Sí, hizo matriz de riesgos, sí, mira, aquí está, chulo. Pero venga, ¿qué hizo ahí? Ah, y resulta que son los mismos del proyecto anterior y los mismos del... Y se ve que tan bien controlados tienen los riesgos aquí, que siempre son los mismos sin importar el proyecto.
¿Sí? No, aquí es hacer el ejercicio y cada proyecto es nuevo. Sí, que puedo tener una lista base de los riesgos mínimos, otra vez capitalizando experiencia y aprovechando, ¿sí?, otra vez la taxonomía, de decir, bueno, fuera de las categorías, mire, para proyectos tipo A están estas categorías y de los riesgos ambientales, por el tipo de proyecto como mínimo debería contemplar estos 5. De proyectos jurídicos para ese tipo de proyectos como mínimo estos 6. Sí, podría tener una lista predefinida, pero eso es solo parte de la identificación, no son todos, porque cada proyecto tiene su particularidad. Entonces aquí es muy importante levantar una gran cantidad, involucrar a diversos stakeholders en esos ejercicios de identificación, a diversos grupos de interés, ¿sí?, de esos proyectos, y usar técnicas variadas para esa identificación. Sí, hay muchas técnicas que se suelen usar aquí para levantar, técnicas muy asociadas al levantamiento de información, pero aquí con la orientación de riesgos. Entonces, por ejemplo, puedo tener brainstorming, lluvias de ideas, de riesgos. Entonces, vamos a hacer una lluvia de ideas de oportunidades, vamos a hacer una lluvia de ideas de amenazas. Seguimos todas las reglas de juego de lluvia de ideas, que es, no se importa lo que se diga en ese momento, después se va a arreglar, pero lo que necesitamos es generar cantidad. Luego lo arreglamos, ¿sí?, y dejamos así la lista definitiva. Pero también lo podemos complementar con grupos focales. Entonces, como vamos a tener, por ejemplo, diversas categorías de riesgos, entonces podríamos decir, mira, vamos a hacer una sesión de riesgos que son los riesgos ambientales. Entonces me voy a sentar o voy a concentrarme con los expertos ambientales de mi proyecto, los ingenieros ambientales, los del área ambiental. Vamos a ver qué riesgos, de acuerdo a la naturaleza de este proyecto ambientales, adicionales podríamos tener. Entonces hacer grupos focales con una especialidad particular sobre algún tipo o categoría de riesgo. Diagramas de afinidad, empezar también a, luego de, por ejemplo, esa lluvia de ideas, empezar a agrupar por afinidad esas ideas. Entonces decir, todos estos riesgos que salieron aquí en esta lluvia de ideas tienen que ver con temas de infraestructura tecnológica. Todos estos otros tienen que ver con temas de financiero contables. Entonces empezar a generar grupos de afinidad, y cuando uno genera los grupos de afinidad, entonces uno los ve ya por grupos de afinidad y dice, mire, sí, miren, los financieros contables faltó esto y esto y esto. Se genera también un nivel adicional de identificación de riesgos. El premortem es una técnica muy interesante para, en general, para levantar información. O sea, eso puede servir también, por ejemplo, en requerimientos, cuando se están levantando requerimientos de una solución a futuro. Pero aquí, que es como estamos haciendo el ejercicio de una identificación de riesgos muy amplia, es poner al grupo con el cual estamos trabajando en la hipotética situación de que el proyecto ya terminó. ¿Sí? O sea, pone en la situación futura, ya terminamos el proyecto. Y decimos, por ejemplo, si queremos identificar oportunidades, decimos, mire, terminamos el proyecto y lo terminamos antes de tiempo y lo terminamos con ahorros en el presupuesto. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Qué nos sucedió para que hubiera terminado antes de tiempo y con ahorros? Entonces es poner al cerebro humano en una situación hipotética de futuro y recordar qué pasó. Esa técnica también tiene ese nombre, o sea, ese nombre es como incoherente, premortem, y el otro que tiene también es aún más incoherente porque es recordar el futuro, ¿sí? Es esa técnica donde el cerebro se pone en una posición de estar recordando más que de estar qué nos va a pasar hacia el futuro, envisionando. Es diferente. Y ahí es donde los temas de psicología y de entendimiento del cerebro empiezan a generar valor en esto, porque es algo que está científicamente comprobado, que el cerebro genera mayor volumen de información cuando se pone en la posición de recordar que de envisionar. Entonces por eso estas técnicas son bien interesantes cuando uno quiere levantar información. ¿Sí? Entonces en este caso de oportunidades, entonces nuestras sesiones de oportunidades, vamos a poner, terminamos el proyecto estaba pensado para 2 años, pero lo terminamos en 1 año y 8 meses. Era un proyecto que estaba estimado en $2 millones, pero terminamos en $1.800.000. ¿Qué hicimos? ¿Qué nos pasó para que eso hubiera sucedido? Y se genera mucha información interesante. Lo puedo hacer también en el caso contrario, para identificar amenazas. Terminamos el proyecto, estaba pensado a 2 años, lo terminamos en 3 años, y estaba
pensaba $2 millones y nos costó $2,5 millones. ¿Qué cosas nos salieron mal? ¿Qué cosas pasaron? Que hicieron que nos voláramos. Genera mucha más información. En realidad son técnicas muy interesantes y que complementan las otras para generar esa gran lista de riesgos. Un ejercicio bien interesante. Y el otro también, pues digamos que es muy típico usar el juicio experto, ¿no? Tengo expertos en las organizaciones, venga, usted qué riesgos vea este tipo de proyectos, de acuerdo a su experiencia, lo que usted ha vivido, tenga en cuenta esto, no olvide esto, también ayuda a complementar. Al final lo que refleja la buena práctica, lo que dicen todos estos marcos que guían este ejercicio de buenas prácticas, y particularmente en el tema de riesgos, es mezclenlas, no se queden solo con una, hagan unas 2, 3 de esas y va a generar una lista de riesgos interesante que va a ayudarle a gestionar y hacer más realista esa definición de proyecto que se está haciendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en este dibujito que está acá, uno podría decir, bueno, ¿qué serie de amenazas podría sacar yo de ahí? Entonces, por aquí hay una herramienta en el piso, por aquí hay un piso mojado, la escalera no tiene baranda, por aquí dice no fumar y este está fumando, ¿sí? Este no tiene casco y el otro va con la escalera. Entonces hay una serie de elementos, ¿sí? Que también puede ser, esa es otra de las técnicas, ir a observar, identificar niveles de oportunidad de amenaza, ¿sí? La identificación de riesgo también por buena práctica, y algo que habíamos mencionado hace un momento, el riesgo tiene una o muchas causas, y si ocurre, se materializa uno muchos impactos. Entonces, una forma de estandarizar, y eso es algo importante, la redacción de los riesgos es utilizar este tipo de formatos de causa, riesgo, efecto. ¿Sí? Y es una herramienta muy interesante porque entonces todos vamos a empezar a identificar los riesgos y hablar de los riesgos de la misma manera. Porque cuando uno está en esas sesiones de riesgo, bueno, vamos a hablar de los riesgos, no sé qué, entonces por allá alguien dice, no, es que el riesgo es que llueva. Sí, pero no, venga a ver, tenemos, todos vamos a escribirlo de la misma manera, vamos a tener unos parámetros de redacción y este tipo de herramientas en realidad ayuda muchísimo. Y es algo que también está predefinido desde la planeación de riesgos, cómo va a ser la redacción, ejemplos para que cuando la gente esté identificando un riesgo lo redacte de esta manera, ¿sí? Y puede aplicarse tanto para oportunidades como para amenazas. Entonces, por ejemplo, aquí me dice la causa, ¿sí? ¿Debido a qué o como resultado de? ¿Cuál es la causa o la posible causa? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es el evento incierto que puede ocurrir. Y el efecto, igual, podría generar tal cosa. Entonces acá, voy a leer este par de ejemplos. Dice, debido a que nuevas herramientas de pruebas estarán disponibles en el mercado, el riesgo es que el sistema, los tiempos de pruebas del sistema podrían ser dramáticamente reducidos, que ese es el evento que puede o no puede pasar de acuerdo a esta causa. Y el impacto o el efecto que tiene es generando un cronograma más corto de lo originalmente planeado. Entonces eso es una oportunidad, ¿sí? ¿Cuál es la causa de la oportunidad? Que puede haber herramientas ya diferentes para pruebas en el mercado. Si existen, eso podría generar que los tiempos de pruebas se reduzcan dramáticamente, eso es lo que podría no pasar. Y si pasa, me va a generar que mi cronograma o mi proyecto se demore menos. Eso es una oportunidad. Ahora en el caso de una amenaza, debido a un pobre o un mal entendimiento de las costumbres del país, el gerente del proyecto podría, sin intención, ofender al cliente, lo cual podría resultar en un manejo difícil de la relación. ¿Sí? Miren que este también es un riesgo ya tipo amenaza, tiene una causa, ¿sí? Tiene el riesgo, el evento incierto, lo que puede pasar es esto, de acuerdo a ese no entendimiento de las costumbres, y el efecto es que va a ser más difícil la relación con ese cliente o el manejo de esa relación. Esto tiene muchos beneficios. El primero es la estandarización y todos empezamos a escribir los riesgos y a redactarlos de la misma manera. No va a salir por allá, no es que el riesgo es que llueva, sino debido a que se genere un nivel de lluvia, lo que puede pasar o lo que no puede pasar es que los niveles de humedad de la obra en construcción se pasen de tal límite, generando que la obra se detenga y atrasos en el cronograma.
diferente a decirnos qué riesgos que llueve. ¿Sí? Primer beneficio, empezamos a estandarizar cómo escribimos. Segundo beneficio, cuando yo los tengo así y los voy a entrar a analizar, es más fácil el análisis porque de acuerdo a las causas, al riesgo y a los efectos, yo voy a poder clasificarlos mejor, cuantificarlos mejor y algo mucho más importante también, definirle la mejor estrategia de atención, porque mi estrategia de atención puede estar encaminada a la causa, al riesgo o al efecto, o a las tres. ¿Sí? Entonces puedo decir, por ejemplo, en esta amenaza, si yo la quiero minimizar o la quiero atender, entonces podría decir, ok, si este es el riesgo y lo estoy identificando, apenas estoy estructurando mi proyecto, entonces yo podría, venga, entendemos bien al gerente del proyecto en los usos y costumbres de ese país para que minimicemos la ocurrencia de este evento y por ende pues vaya a presentar este impacto. ¿Sí? Entonces puedo, de acuerdo a eso, también orientar las estrategias para poderlos gestionar. Es otro beneficio muy interesante. ¿Sí? Entonces es algo que se suele trabajar. También, ¿qué hacemos? Una vez tenemos esos riesgos, o a medida que los vamos identificando, pues vamos a hacer algo que se conoce como el análisis cualitativo. Cualitativo. Eso viene de cualificarlos o calificarlos. ¿Sí? Y aquí es donde vamos a usar las famosas escalas detalladas que definimos en la planeación de la gestión de riesgos. ¿Sí? Para decir cuáles riesgos son de probabilidad alta y de impacto alto, de acuerdo a esas escalas. Entonces aquí es donde vamos a cruzar esas dos escalas de probabilidad, la de impacto, y de acuerdo a esa valoración del riesgo en esas escalas, decir dónde queda. ¿Sí? Que es diferente a simplemente calificarlo como alto, medio, bajo. Y miren que aquí ya, que no tiene el mismo nivel de escalas que hablamos anteriormente, sino miren, tiene 5 escalas de impacto y tiene también 5 de probabilidad. Me define varias zonas de riesgos. Me define esta, la más rojita, me define esta, una naranjita, me define esta amarilla y me define esta verde. Entonces va a haber algunos riesgos que van a caer en esta roja, algunos que van a caer en esta naranja, unos en esta amarilla, otros en esta verde, y de acuerdo a ese nivel de calificación de esos riesgos yo voy a tomar acciones. ¿Por qué? Porque estos riesgos rojos tengo que hacer algo con ellos, porque son los de mayor probabilidad, los de mayor impacto, de acuerdo a esa valoración. Con estos naranjas y amarillos, entonces yo podría definir también, de acuerdo a la estrategia de gestión de riesgos, digo, mire, los rojos y los naranjas, a eso les tengo que definir alguna estrategia. Los amarillos, podría decir, de esos amarillos voy a entrar a hacer un análisis adicional de cada uno de los amarillos y ver cuáles sí tengo que hacer algo o cuáles no los voy a dejar quieticos y no voy a hacer ninguna acción. Y los verdes, como son chiquitos, eso los voy a aceptar y no voy a definir ninguna estrategia. Entonces, a partir de aquí voy a empezar a definir el esfuerzo que voy a tener que invertir en la gestión de esos riesgos. Porque la lista de riesgos puede ser grandota, pero no quiere decir que absolutamente sobre todos tenga que hacer algo. No, para eso está el análisis cualitativo, para priorizar, para hacer nuestro Pareto. ¿Sí? Nuestro 20% de gestión de riesgos que nos va a dar el 80% de beneficio en esa gestión. Porque este trabajo sobre la gestión de riesgos puede implicar un esfuerzo importante y una plata importante. Entonces, ¿en qué me voy a concentrar? Eso me lo dice el análisis cualitativo. Y por eso es muy importante la definición de esas escalas. Y que no me quede alto, medio, bajo, porque entonces ahí es donde todo me queda en alto y resulto gestionando todo y no era ni eficiente ni la mejor manera tener que atenderlo todo, sino precisamente por eso existen este tipo de matrices. Entonces el análisis cualitativo es eso, llegar a esa definición y a esa calificación de los riesgos y ubicarlos en un nivel para poderlos priorizar, cuáles son los riesgos top y cuáles no. ¿Sí? Muy importante también, porque me va a definir el nivel de esfuerzo. Ahora, si yo desde la planeación tuve presente, por ejemplo, lo que les decía hace un momento, el entorno cultural de la organización,
sobre la cual se está dando esta gestión de riesgos, entonces yo lo que voy a hacer de acuerdo a ese entorno cultural, trazar esta línea del color oscuro o más abajo o más arriba. Porque si mi organización es de un fuerte apetito por el riesgo, pues esto estará más arriba y me concentraré solo en más poquitos riesgos. Pero si mi organización es adversa al riesgo, no le gusta correr riesgos, prefiere pagar por no correr riesgos, entonces la lista de los colores más oscuros estará la línea, estará más abajo, que yo voy a atacar un mayor nivel de riesgos para ser consistente o coherente con esa cultura de adversión al riesgo. Entonces, miren lo importante de esa identificación de en qué estoy. Entonces, ¿qué nos pasa a veces en los proyectos? O que dejamos la línea muy arriba y resulta que mi organización es más adversa al riesgo. Entonces, mi estrategia de gestión no está alineada con el entorno y empiezo a tener problemas también sobre la gestión de mis proyectos. Entonces, tengo que entender también eso. Para eso me ayuda el análisis cualitativo. Una herramienta en realidad muy interesante. ¿Qué más hacemos ahí? Puedo hacer un cálculo de una calificación de riesgo general del proyecto desde el punto de vista cualitativo. Aquí voy a utilizar números, pero a pesar de que utilizo números, no quiere decir que estoy haciendo cuantitativo. Yo puedo hacer cualitativo con números. ¿Por qué? Porque estos números, ¿qué van a representar? ¿Qué se les ocurre que podría representar estos números? Que dice probabilidad de impacto. El nivel de la escala donde lo puse. ¿Se acuerdan que definimos la escala? Entonces, si decía 7, quiere decir que por allá quedó en la escala 7 de impacto y en la escala 8 de probabilidad. De esas que definimos desde la plan de gestión. Entonces, simplemente utilizo esos números, hago el producto de esos números y voy a obtener un valor que se conoce como la calificación de riesgo, el risk score. ¿Sí? De acuerdo a esos números, les doy un orden. Entonces, el 1 será el que tenga el producto más grande. 9 por 8, 72. Ese es el 1 porque es el riesgo según su valoración de probabilidad y de impacto en las escalas. O sea, tiene una escala 8 de probabilidad y un impacto 9, una escala 9 de impacto. Entonces, su calificación es 72. Ese es el más grande. Ese es el 1. El 2 será el que le sigue, este 64. El 3, este 56. ¿Sí? Y aquí yo digo, ¿dónde voy a hacer el corte? De ahí para abajo van a ser riesgos no top. Entonces el último que está aquí es este 36. Cualquier cosa que puntúe por debajo de 36 no lo voy a considerar riesgo top. Entonces es el mismo ejercicio de los colores, pero aquí viéndolo con números. ¿Sí? Entonces el análisis cualitativo también lo puedo hacer de esa manera. Tomo los números de la escala en la cual quedó calificado, le califico su score, le hago el ranking, digo dónde voy a hacer el corte, cuáles van a ser mis riesgos top, es decir, los que voy a atender, y cuáles son no top, los que no van a hacer nada, y con los top digo, entonces, sumo sus valores de calificación de riesgo, 56, 35, 42, 49, sumo estos valores, este lo resto porque es una oportunidad, sumo 6, resto este, lo divido, o sea, el resultado de eso me da 282, dividido entre los 7 riesgos top, me da que mi calificación de riesgo del proyecto es 40.3. ¿Para qué me sirve esto? Para compararlo con otros proyectos y saber qué proyectos son más riesgosos o menos riesgosos en función de esta valoración. Y si yo tengo estandarizadas las escalas, el proceso de calificarlos, pues voy a poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas aquí y decir, mire, esto, tomar decisiones ya viendo, por ejemplo, una oficina de proyectos, viendo el grueso de los 10 proyectos que están andando actualmente, cuál está más riesgoso, cuál está menos riesgoso, en función de esta valoración. Eso es estimado. Entonces, mira que lo que puedo hacer desde el punto de vista cualitativo, todavía sin cuantificar, sino una valoración cualitativa, que es cualitativa es algo más asociado a la subjetividad, pero una subjetividad enmarcada en una escala predefinida, que va a bajar ese nivel de subjetividad, que me permite sí utilizar números y llegar a unos valores que pueden ser interesantes en la gestión de un solo proyecto, porque puedo priorizar, o de varios proyectos, en comparación con otros. Interesante, ¿no? Ok, algo que también puedo hacer ahora sí es el famoso análisis cuantitativo.
Y existe, digamos que, un malentendido también frente al análisis cuantitativo que suele verse como el momento más importante de la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque aquí, cuando es cuantitativo, es cuando se le pone platica a esa valoración de riesgo. ¿Sí? Sin embargo, sí es un paso muy importante, es un momento muy importante. Pero si yo hice mal mi identificación de riesgos y si hice mal mi cualificación de riesgos, pues entonces sí es importante, pero requiere que los otros se hayan venido haciendo bien, siguiendo, ¿sí? Haciendo un buen ejercicio de identificación, de calificación de esos riesgos, para poderlos también cuantificar. Y no solo eso, la cuantificación va a exigir y va a demandar, aquí sí, mucho de triangular mucha información adicional. Preferiblemente es información histórica, si la organización ha tenido bases estadísticas a lo largo de la historia de sus proyectos, y de ahí alimentar la valoración cuantitativa. ¿Sí? Porque esa valoración cuantitativa, ¿qué va a hacer? Es calcular lo que se conoce como el valor monetario esperado de un riesgo. Y eso al final no va a ser sino la probabilidad cuantificada, pero ya en porcentaje, por el impacto cuantificado en plata o en tiempo, o en las dos, puede ser también y o, pero es cuantificado. Probabilidad, o sea, aquí ya no es probabilidad como la escala cualitativa 1, 2, 3, sino aquí ya es 60%, 53%, ¿sí? Y aquí el impacto, que ya no es la escala 1, 2, 3, sino $10.000, 20 millones de pesos, o en tiempo, 2 meses, un mes, ¿sí? Ahora, ojo, para que esto sea análisis cuantitativo, en verdad, y yo esté hablando y teniendo un buen resultado de esto, no puede ser otra vez, y es el gran error en el que se cae en la realidad de las organizaciones cuando hacen este análisis cuantitativo, es que es otra vez, uy, ¿usted cuánto cree que es la probabilidad de ese riesgo? Como el 62%. Cuando se hace eso, eso sigue siendo cualitativo, porque si está siendo subjetivo a quien lo está diciendo. Cuando yo hablo de cuantitativo es porque tengo bases numéricas para sustentar que es 62%, así. No 50, no 70, sino porque por su frecuencia, por su historia, por su, ¿sí?, manejo estadístico, puedo decir que es 62%. Si otra vez yo empiezo a hacer la calificación o a asignar los valores de porcentaje y de impacto, vuelvo a caer, estoy haciendo un cualitativo, pero con estos datos. Entonces no estoy haciendo cuantitativo, y eso es lo que pasa en muchas organizaciones. Entonces por eso después se reserva una plata que no aplica porque salió otra vez de un valor muy genérico. Entonces si no se cuenta con esa información histórica, no hay lugar, Debo empezar. no hay lugar a hacer análisis Me podría tomar decisiones con el cualitativo. Entonces, ¿para qué hago este si no tengo el proceso? Es exacto. Es perder tiempo, gastar esfuerzo, y con el anterior, con esta información, con esta, por ejemplo, que es cualitativa sobre las escalas, yo puedo tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, lo que debo hacer es, cuando no la tengo, empezar a construirla para aprovecharla en proyectos futuros. ¿Sí? Y sí, rodearme de expertos y empezar a dar valores y empezar a tomar lecciones aprendidas de esta cuantificación para hacerla cada vez más fina y de, en realidad, diferenciar lo que es cualitativo de cuantitativo. Por eso era que les decía al comienzo que suelen mezclarse y confundirse, porque cuando esto lo doy como un valor que creo que es tanto por ciento, estoy siendo otra vez cualitativo, pero poniendo un porcentaje. No, aquí tiene que haber algún sustento adicional. ¿Sí? Y las empresas que han madurado mucho en esta gestión de riesgos, precisamente lo que han hecho es eso. Bases estadísticas, utilizan herramientas como Monte Carlo para predecir en función de información histórica, probabilidades, impactos estimados en función de escenarios diversos. Pero ya empiezan a meterle modelos estadísticos. ¿Sí? No es otra vez un valor que sale de la subjetividad. Si es así, seguimos siendo cualitativos con números. Entonces, ojo que es muy importante. Sí, porque en eso es algo que falla mucho en las organizaciones.
Importante, como dice ahí, al final el análisis cuantitativo, ¿a qué me va a llevar? A definir, a empezar a calcular algo que se conoce como las reservas de riesgo para los proyectos. ¿Sí? Que otra vez no es algo que sale, o como se suele definir en muchos proyectos, ahí métale el 10% de reserva de riesgos y ya. 10% porque no, es un valor que sale de un análisis donde dice va a ser tanta plata o tanto tiempo de acuerdo a este análisis de riesgo que se ha hecho. No, 10% ahí rápido. ¿Sí? Reserva. ¿Para qué? Para que si riesgos que yo estoy gestionando se me han materializado, se me van materializando, yo tenga de dónde sacar plata y o tiempo para poderlos mantener. De ahí se construye este ejercicio. Pero si no fue posible hacer análisis cuantitativo, ¿qué pasa con las reservas? No, o sea, no las podría determinar como tal. De acuerdo, pero entonces no hay reservas. En el caso de que, digamos, no hicieras análisis cuantitativo, lo que suele darse es empezar a construir en función de las estrategias de atención y el análisis que viene ahorita algún valor de reserva que proyecto tras proyecto ya se va complementando o afinando con este valor, pero sí digamos que hay una definición de reserva. Si tienes esta herramienta te va a quedar y la tienes soportada por una data que es confiable, por decirlo así, te van a quedar reservas que te van a ayudar mucho en este proyecto. Si no, va a ser en función del siguiente momento, que es cuando estamos definiendo las estrategias de atención, que de acuerdo al movimiento de lo que estamos definiendo ahí, podemos establecer también una reserva, pero ya más en función de las acciones que vamos a tomar para atender eso. ¿Sí? Entonces no quiere decir que no quede como tal. Si la tengo, aquí es donde yo empiezo a construirla, una reserva. Como dice ahí, no es un colchón, no es un panorama, ay, metámosle 2 meses más al proyecto para los riesgos, por si no. Es en función de los riesgos, de los niveles de riesgo, de su análisis de probabilidad de impacto, nos dio que, además del cronograma que nos dio un año, debemos tener como reserva en tiempo 2 meses adicionales que están asociados a estos riesgos. Entonces, si se materializan uno de esos riesgos, yo voy a sacar el tiempo de ahí y eso me queda dentro de mi planeación. No es un colchón. El colchón está oculto. Porque, ay, metámosle 2 meses por si acaso. Pero ese por si acaso, ¿qué es? Mientras que aquí es una reserva que es visible, porque son 2 meses en función de, mire, se puede materializar esta amenaza, esta amenaza, esta amenaza, esta oportunidad, esta oportunidad. Entonces eso nos da ese cálculo. Y como es visible, yo lo puedo gestionar. Pues puedo tomar acciones para minimizar que se me vayan esos límites adicionales. Que ya sé qué es lo que me los puede generar. Es diferente. Muy bien. Eso nos lleva a definir o planear las respuestas a los riesgos. Hacer toda esa planeación y definición de las estrategias de atención a los diversos riesgos que hemos venido analizando. Aquí en esencia lo que vamos a hacer es tomar esos riesgos top, ¿sí? Los riesgos se calificaron mucho más altos y vamos a definir cuál es la mejor estrategia de atención, tanto para oportunidades como para amenazas. Recuerden que en todos estos momentos hemos venido trabajando la gestión de ambos. ¿Sí? Entonces es muy importante eso. Entonces para eso, y en ese mismo sentido, vamos a tener estrategias de atención para oportunidades y para amenazas. ¿Sí? En esencia son esas 4 para oportunidades y esas 4 para amenazas. ¿Sí? Que lo que van a hacer es perseguir mucho la orientación de la gestión de riesgos, potencializar o mandar para arriba los niveles de oportunidades y bajar, minimizar, hacer más pequeño los niveles de amenaza. ¿Sí? Entonces, voy a hablar primero de las amenazas, que son las que uno suele manejar usualmente. ¿Sí? No, estaba comparando lo que los términos que decían de explotar versus prevenir. Sí. Ah, ok.
compartir versus transferir. Mejorar versus mitigar, ignorar, aceptar. Son equivalentes. O sea, el que estén estas aquí es la equivalente, esta es la de amenaza y esta es su equivalente en oportunidad. Y esta es la de amenaza y esta es su equivalente en compartir. Igual. ¿Sí? Son equivalentes. Ya vamos a ver un poco en qué radica esa equivalencia cuando les explique de qué se trata cada uno. Entonces, vamos a hablar primero de las rojas, de las de amenazas. Entonces, la primera que tenemos es evitar, la estrategia de atención a riesgo que se conoce como evitar. Evitar es la estrategia ideal, ¿sí? Porque en evitar, bajo la probabilidad del riesgo a cero, o sea, lo elimino, ¿sí? Pero como es ideal, suele ser difícil, o muy cara, muy compleja de aplicar, ¿sí? Entonces, es el tipo de acción de, uy, no, esa parte del trabajo de ese proyecto no la hagamos para no enfrentarnos al riesgo que está asociado a ese trabajo. Si puedes, es así de radical. Incluso quitar trabajo de un proyecto para no enfrentarse a un cierto riesgo. Al quitar ese trabajo, pues no me enfrento al riesgo que estaba asociado a ese trabajo, lo estoy evitando, ni siquiera me enfrento al riesgo. Bajé su probabilidad a cero. Pero si la naturaleza del proyecto me obliga a que tengo que hacer ese trabajo, pues no lo puedo evitar. Entonces por eso es ideal, porque al final ni siquiera me estoy enfrentando, tomo una acción para ni siquiera enfrentarme al riesgo, pero suele ser compleja de aplicar. Cuando se puede es la mejor, porque estoy evitando enfrentarme al riesgo, y de ahí viene su nombre. ¿Sí? Entonces, esa es evitar. Muy radical. No monto en avión por no correr el riesgo de que el avión se caiga y me mate. Pero si la situación me obliga a montar en avión, es lo que tengo que hacer hoy, entonces no puedo evitar. ¿Sí? Transferir. Bueno, antes de transferir quiero que veamos mitigar. Mitigar antes de transferir. Mitigar, para diferenciarla mucho de evitar, porque suele confundirse también. He notado mucha confusión en esos dos conceptos en muchos lados. Mitigar es tomar acciones para hacer el riesgo más chiquito. No eliminarlo, como en evitar, pero sí hacerlo más chiquito. Entonces es tomar acciones encaminadas a bajar la probabilidad, el impacto, o ambas cosas de una amenaza. ¿Sí? Entonces ahí es donde vienen, y suele ser la más común, porque ahí es donde vienen, capacitemos a la gente para minimizar la probabilidad de error en tal cosa. ¿Sí? Minimizo, mitigo, hago más chiquito, sin llevarlo a cero, porque si llevo a cero sería evitar. ¿Sí? Pero son una serie de acciones que son las que usualmente, en la mayoría de los casos, se suelen dar en los riesgos, se suelen mitigar, se toman acciones para hacerlos más chiquitos, o sea, para bajar la probabilidad de que ocurra, para bajar el impacto si ocurre, o para bajar ambas variables. Pueden haber acciones que están encaminadas a ambas variables. Por ejemplo, el de la capacitación, el del entrenamiento, puede estar encaminado a bajar la probabilidad de que falle algo, o que si falla, no sea tan grave. Le pegaría al impacto y a la probabilidad. Esas son esas estrategias. Pero ahí sí me enfrento al riesgo, solo que lo voy a hacer más pequeño. A diferencia de evitar. Evitar es tomar acciones para no enfrentarme al riesgo. Pegarle a la causa del riesgo, para no enfrentarme al riesgo. Y mitigar es, me enfrento al riesgo, porque no lo puedo evitar, me enfrento a ese riesgo, pero tomo acciones para hacerlo más chiquito. Transferir ahora sí. Transferir va a implicar siempre la participación de un tercero. Y por eso ese concepto de transferir es pasarle el riesgo a alguien o a algo más. ¿Sí? Entonces transferir, en esencia, el ejemplo más usado y típico de transferir son las famosas pólizas de seguro. Le transfiero el riesgo a la póliza, se materializa el riesgo, la póliza me va a reconocer una plata que ¿sí? me ayuda a sobrepasar esa materialización del riesgo. Le estoy transfiriendo el riesgo a una póliza. O cuando subcontrato, le transfiero el riesgo, esa parte de trabajo, la voy a subcontratar, le transfiero ese riesgo a un proveedor. Ese es transferir, implica un tercero, siempre. Vemos que la concepción de transferir es eso, un tercero
al cual estoy transfiriendo ese riesgo. ¿Sí? Y la última es aceptar, que es la estrategia pasiva. O sea, lo acepto y de acuerdo a la naturaleza del riesgo, de pronto lo que puedo hacer es definir un plan de contingencia para cuando se materialice. Pero antes no voy a hacer nada, lo acepto. Lo acepto, no voy a hacer nada, no voy a invertir nada, ni tiempo, ni personas, ni nada, lo acepto. Pero si se materializa, voy a definir un plan de contingencia para cuando el riesgo se materialice, en este caso como es amenaza, para cuando se materialice, minimizar los efectos de esa materialización. Pero a priori no hago nada. Entonces aquí aparece un concepto muy importante que lo acabo de mencionar, que es el plan de contingencia. Y por eso lo menciono aquí, porque es muy importante diferenciarlo de una estrategia de mitigación. La gente suele confundir esas dos cosas, mitigación y contingencia. Pero si lo ven, la mitigación son acciones que tomo antes o después de que el riesgo se materialice. Antes, encaminadas a que no se materialice, o sea, bajar la probabilidad del impacto, ¿sí? O sea, son acciones que tomo desde ya para hacer el riesgo más chiquito. Cuando defino un plan de contingencia es sucedió, ¿qué hago una vez sucede? En momentos diferentes. ¿Listo? Ok, ahora para oportunidades. Vamos a ver que yo les decía que son equivalentes estas de aquí. Entonces decíamos, explotar es la equivalente a evitar. Explotar para oportunidad es la equivalente a evitar. Evitar es, ¿qué les decíamos de evitar? ¿Qué hablábamos de evitar? Evitar es bajar la probabilidad a cero, ¿sí? Tomar acciones para ni siquiera enfrentarme al riesgo. Así es radical. En explotar también es igual de radical, pero hacia el otro lado. Es subir la probabilidad del riesgo a 100, o sea, convertirlo en un hecho, hacer que pase. Porque es explotar, va a hacer que se dé la oportunidad. Entonces puede, desde el punto de vista de un proyecto, por ejemplo, puede implicar hacer trabajo que no teníamos planeado, pero ese trabajo nos va a generar una oportunidad que es más beneficioso en el grueso, en el global del proyecto. ¿Sí? Entonces, genero el trabajo para que se dé la oportunidad, llevo al 100 esa probabilidad y hago que pase. Así de radical es explotar, y por eso es la equivalente a evitar, y sería la mejor, pero también muchas veces no se puede. Si estoy bajo los lineamientos de un contrato, no puedo agregar el trabajo. En fin. Mejorar, que es la equivalente a mitigar, equivalente también, equivalente a mitigar. Mitigar, habíamos dicho, hacer el riesgo más chiquito, más pequeño. Mejorar, como es una oportunidad, es hacer el riesgo más grande. Entonces es tomar acciones para subir la probabilidad, subir el impacto o subir las dos variables en una oportunidad. No hasta 100, porque si es 100 sería explotar. Pero sí es tomar acciones que hacen más probable, o que si se materializa esa oportunidad es mejor el impacto. ¿Sí? Eso es mejorar, y por eso es equivalente a mitigar. Compartir, que es la equivalente a transferir. Como es la equivalente a transferir, entonces también siempre involucra un tercero. ¿Sí? Un tercero al cual yo invito, ¿sí?, para ganarme la oportunidad, y entre los dos compartimos el beneficio de la oportunidad. Entonces son esas situaciones típicas de que un cliente le dice a uno, bueno, si usted me acaba el proyecto un mes antes, le voy a dar más plata. ¿Sí? Entonces yo veo que con mi capacidad no puedo, ya tengo todo el mundo full. Entonces invito a un socio, tercero, venga, ayúdeme, terminemos el mes antes, y los dos compartimos la platica que nos va a decir. Eso es el ejemplo de compartir, involucra a un tercero, la particularidad. La última, que es ignorar, que es la equivalente a aceptar, es también la estrategia pasiva para oportunidades. No hago nada, no tomo ninguna medida a priori. Si pasa, chévere, me gané el ahorro en plata, el ahorro en tiempo, me gané el beneficio. Si no pasa, listo. Y lo que sí puedo tener aquí también es un plan de contingencia para oportunidades. Suena también un poco incoherente, porque es un plan de contingencia, es como para contener lo malo. Sí, pero tengo que tener un plan de contingencia para oportunidades, y es, como es plan de contingencia, es una vez se materializa la oportunidad, qué serie de acciones entran a ejecutarse para maximizar el impacto de esa oportunidad, pero es una vez se materializa.
al igual que el plan de contingencia que hemos visto aquí para amenazas. Una vez en amenazas, una vez se materializa qué serie de acciones se entran a ejecutar para minimizar el impacto ya del hecho ejecutado, del riesgo ejecutado. Aquí es qué serie de actividades entran a actuar, qué serie de acciones entran a definirse para maximizar aún los impactos positivos de esa oportunidad. Pues también puedo tener planes de contingencia. Algunos otros elementos a conocer: riesgos secundarios. Esta caricatura me pareció muy interesante para reflejar lo que es riesgo secundario. Por ejemplo, yo podría definir como estrategia de gestión de riesgo la capacitación, lo que les decía. Están aquí capacitando una serie de cosas para mitigar unos riesgos. Pero la capacitación genera otros riesgos, ¿sí? Que no sea efectivo. Ustedes no están poniendo cuidado absolutamente para nada en la capacitación. O sea, la estrategia como estrategia de atención a ese riesgo inicial puede ser interesante, puede ser bien planteada, pero esa estrategia genera nuevos riesgos. Esos son los riesgos secundarios. Son riesgos nuevos que surgen de una estrategia de atención al riesgo. ¿Sí? Entonces, como son riesgos nuevos, esos deben entrar a todo el ciclo de gestión de riesgos. Identificar, calificar, hacerles todo el análisis para ver qué nivel de nuevos riesgos se están generando en función de las estrategias de atención. Entonces, esa es la definición de riesgo secundario. Pero también puedo tener lo que se conoce como riesgo residual. Y por eso puse estos dos aquí, porque también, en general, el común de las personas suele confundir esos dos conceptos. Riesgo residual es el riesgo, el nivel de riesgo que me queda después de aplicar estrategias de atención a riesgos. Pero no son nuevos riesgos, es el mismo riesgo, pero más chiquito. Entonces suele darse cuando yo mitigo. ¿Sí? Cuando mitigo, tomo acciones para hacer más chiquito el riesgo. ¿Ese riesgo sigue vivo? Sí, pero más chiquito. Entonces, como queda vivo más chiquito, ese es el riesgo residual. Entonces, el riesgo residual es el mismo riesgo que queda después de aplicar estrategias de atención. ¿Sí? Diferente al riesgo secundario, que el riesgo secundario son nuevos, que salen en función de estrategias de atención. El residual es el mismo riesgo, más chiquito. Tenemos, como les decía, plan de contingencia, el plan B, ¿sí? Que ya también lo habíamos mencionado, acciones que entran a ejecutarse una vez se materializa el riesgo, sea oportunidad o sea amenaza. El dueño del riesgo, el famoso risk owner, también tiene que quedar claramente identificado aquí. Es quién es el encargado de estar monitoreando y hacerle seguimiento a ese riesgo, y si se materializa, a velar por que entre a actuar su plan de contingencia. Ese es el dueño del riesgo. Entonces, habrán diferentes dueños de riesgo. Entonces, por ejemplo, para riesgos jurídicos, el dueño del riesgo será el líder jurídico del proyecto. Para este riesgo que es estratégico, el dueño del riesgo será el sponsor del proyecto, porque él es el que lo puede monitorear allá en su nivel estratégico. ¿Sí? ¿Cuáles son los dueños de los riesgos? Y es un rol muy importante, porque al final son los que van a estar pendientes de los riesgos y velando porque las acciones que están asociadas a esos riesgos en realidad sí entren a actuar. Tenemos muy interesante que es conocido como el plan C. Para algunos riesgos, de acuerdo a su naturaleza, y sobre todo, por ejemplo, en riesgos ambientales o en riesgos que implican temas de fatalidades, ¿sí? No solo hay el plan B, que es la contingencia, sino hay una contingencia de la contingencia. Ese es el plan C. En inglés se conocen como los fallback plans, ¿sí? Y sí, para algunos riesgos suele darse, como les digo, sobre todo son, por ejemplo, para riesgos amenazas de esos que tienen que ver con temas de, por ejemplo, derrames de hidrocarburos. No hay un plan de contingencia, pero también hay una contingencia por si esa contingencia no funciona, porque eso es muy crítico. Son muy contados, o sea, no son muy usuales estos planes C, o los fallback plan, porque suelen ser muy costosos. ¿Sí? Entonces, suele ser más bien restringidos, pero si da la necesidad, se presenta. Y el último, ya lo habíamos mencionado, la reserva. Aquí sí puede salir en función de estas estrategias. ¿Cuánto me cuesta? Que tengo que definir cuál plan de contingencia y eso, qué costos puede generar, y de ahí definir una reserva de riesgo. O si he tenido los elementos del análisis cuantitativo, de ahí me va a salir la reserva de riesgo, que aquí lo que se hace en la planeación de respuestas es se ajusta
ese valor en función de este análisis de respuesta a riesgos. ¿Sí? Pero también tengo esa reserva, que es lo que generó en plata y o en tiempo para poder reaccionar a ese nivel de riesgo que me queda en el proyecto después de aplicar las estrategias de atención. Y queda cuantificado, o sea, no, digamos que no cuantificado, sino queda definido si es plata, por ejemplo, en el presupuesto del proyecto, y si es tiempo en el cronograma del proyecto para poderlo utilizar y reaccionar a esos diversos riesgos. Finalmente, algo que hacemos dentro de todo este gran ciclo de gestión de riesgos es monitorear y controlar los riesgos, continuamente estar velando porque los planes definidos para los riesgos se estén ejecutando, midiendo si están siendo efectivos o no, ¿sí? Viendo cuánto de la reserva, si la tenía definida, cuánto me he gastado y cuánto me queda, si tengo que hacer una reevaluación de los riesgos porque hice todo este ejercicio de riesgos pero me están saliendo muchas cosas en el proyecto que me están impactando, y ahí es donde tengo que manejar lo que se conoce como los workarounds, ¿sí? Que es cuando nos toca vestirnos de bomberos y apagar incendios porque son cosas que no habíamos anticipado y nos salieron de la nada. Entonces, dentro del enfoque de buenas prácticas está la posibilidad de ejecutar workarounds, que son respuestas no planeadas a riesgos que no había previsto, que si no los había previsto no tengo nada planeado. Es el bomberazo del apaga incendio, ¿sí? Da la posibilidad del enfoque de buenas prácticas, pero lo que no puede pasar es que sea lo común, que es lo que pasa en los proyectos, que tenemos ese traje de bombero todo el tiempo, ¿no? Porque si hicimos los otros pasos, sí nos va a pasar esto, pero no va a ser lo común, va a pasar por ahí de vez en cuando y vamos a tener que ir a apagar, sí, porque por la naturaleza del riesgo no podemos anticipar absolutamente todo. Sí, la mayoría de cosas y las de mayor impacto sí deberían estar anticipadas, pero me pueden salir otras cositas y por eso se da la posibilidad del manejo de workarounds o soluciones no planeadas a riesgos que no había anticipado. Eso también lo hago dentro de este monitoreo continuo. Se identifican nuevos riesgos, se monitorea el riesgo residual, se cierran riesgos porque puede haber riesgos que su ventana de tiempo era, por ejemplo, la etapa 1 del proyecto no se materializó y ese riesgo ya no puede existir en ninguna otra etapa, entonces esos riesgos hoy lo actualizo ya en su lista de riesgos, este riesgo ya, si ya no es un riesgo latente, ya ese riesgo actualizo su estatus. Todo eso lo hago en ese monitoreo y control de riesgos. Es un momento muy importante porque es lo que va a remarcar la continuidad de todo ese ciclo también de gestión de riesgos y el ajuste que se pueda dar sobre esas definiciones que se habían establecido para la gestión de riesgos del proyecto. Como les mencionaba, hay algunos estándares para la gestión de riesgos, hay muchos, pero aquí pues les voy a mencionar algunos. Está el famoso Playbook, que es la guía de gestión de proyectos del PMI, que está actualmente, esta es la última, en su versión 5. Ahí hay todo un capítulo grandote de gestión de riesgos muy interesante, pero el PMI, además de ese, tiene este, que es toda una guía solo de gestión de riesgos. Project Risk Management, muy interesante. Si son miembros del PMI, tienen la oportunidad de ser miembros del PMI, eso lo permite, a los miembros les da toda esa información gratis. Entonces pueden descargar en PDF, o si sus organizaciones tienen algún nivel de afiliación con el PMI. Y este es, en general, en proyectos y visto la gestión de riesgos en el contexto de otras áreas de gestión, y este es especializado en la gestión de riesgos de proyecto, con herramientas. Muchas de las cosas que vimos aquí es tomadas de esos elementos. Pero también de la ISO 31000, que es la ISO de gestión de riesgos. ¿Sí? Muchos de los elementos que también vivimos a lo largo de esta charla están enmarcadas en lo que plantea la ISO 31000 para gestión de riesgos, y esta sí es gestión de riesgos en general, no solo para proyectos, sino gestión de riesgos para todo. Entonces también, si pueden conseguirla, pueden en algún momento verla, también un elemento fuente de información muy interesante para complementar muchos de los aspectos que hemos visto. Para finalizar, simplemente en resumen y que tengamos presente algunos de los factores críticos del éxito de una buena gestión de riesgos. Importante que esté muy bien integrada con la gestión de proyectos, estamos hablando de gestión de riesgos en proyectos, tiene que estar muy integrada con las demás áreas de gestión, con la gestión de alcance, de tiempo, de costos, de tipos de interés, de calidad, de comunicaciones, ¿sí? De recursos humanos. Hay muchos riesgos que están asociados a
las personas, y uno de eso no lo suele ver o no lo suele pasar, y por ahí también se puede ir el proyecto. Entonces tiene que estar integrado con esas otras áreas. También reconocer y valorar la utilidad y el beneficio que da esto en los proyectos. En realidad genera unos beneficios bien interesantes para los proyectos, hace que sean más realistas y que uno cumpla en mayor medida lo que ha prometido al interior de los proyectos. Compromiso y responsabilidad individual, sí, o sea, implica, no al final es mucho esfuerzo, pero sí implica un trabajo, un ejercicio que hay que hacer y que muchas veces no se hace por eso. Ay, no hagamos este trabajo, qué manera hacer la lista, qué resulta, no sé qué. Pero después, todas esas cosas nos están pegando en los proyectos, aunque sale más caro. Comunicación honesta y abierta, transparencia en la comunicación, o sea, hablar y transmitir la identificación de los riesgos, ¿no? No, ay, estoy identificando que esto puede pasar y perdón, yo mejor no le digo nada. Después explota. Compromiso organizacional tiene que, de acuerdo a esto, se tiene que ir más allá también de los mismos proyectos, tiene que empezar a generar lo que veíamos al comienzo, una cultura, un entorno de riesgo en las organizaciones, que no quiere decir que uno se vuelva ahora paranoico y todo el riesgo, pero sí implica un ejercicio, puede ser pequeñito en realidad, hacia los proyectos y genera en realidad un buen valor y un beneficio en el compromiso que se establece sobre esos proyectos. Y algo también muy importante que lo vimos, que hace parte de la planeación y del ejercicio que vamos a trabajar aquí, ese esfuerzo tiene que estar de acuerdo a la naturaleza del proyecto. ¿Sí? De nuevo, todo el contexto y las limitaciones del proyecto orientan el esfuerzo o qué enfoque le voy a dar yo a esa gestión de riesgos. ¿Sí? Como les decía, va a haber proyectos por su naturaleza que requieren manejar 5 categorías diversas de riesgos ambientales, jurídicos, pero va a haber otros que solo necesitan manejar técnicos de personal y administrativo. Entonces el esfuerzo de riesgo es diferente. Sí, dependiendo también de lo que esté en juego, del tamaño, de la magnitud del proyecto. No es lo mismo hacer este ejercicio con un proyecto de $50 millones que un proyecto de $500. También, entonces tengo que garantizar ese ejercicio y la coherencia con la naturaleza, las restricciones y esas dimensiones que tienen los proyectos. Entonces es muy relevante poderlo establecer de esa manera, y ahí es donde, por ejemplo, vamos a tener lo que les mencionaba y de mucha utilidad. Si yo tengo la tipificación de mis proyectos, voy a tener un gran avance en este ejercicio. Muy bien, eso era lo que tenía para presentarles. No sé si hay alguna pregunta, algún tema adicional que quisieran. Lo bueno es que esto demuestra resultados rápidamente. Y ahora, como es un tema cultural en la mayoría de las organizaciones, uno no puede pretender que las va a cambiar y llevar la vuelta de la noche a la mañana, pero sí puede empezar a mostrar ciertas cosas. Y aquí hay muchas herramientas, y en lo que les comenté, simplemente el hecho de, por ejemplo, de cómo nombrarlos y de que todos estemos de acuerdo en qué es un riesgo y qué es un hecho o un problema que ya existe. En que empecemos con esas cositas, eso empieza a generar una cultura de riesgo que cada vez se va alimentando más, porque esas pequeñas cositas ya van generando resultados al interior de los proyectos. El tener definidas unas escalas diferentes, no solo alto, medio, bajo, unas escalas, entonces la gente va, sí, claro, aquí lo puedo calificar mejor. Todas esas cositas van haciendo que ese engranaje grandote gire. Sí, pero es un proceso. A mí siempre me gusta decir que todos estos temas son, en general en proyectos, particularmente en este tema de riesgos, que somos como un engranaje. Ese engranaje, en todo ese sistema de engranaje, es un engranaje chiquito que da 8000 vueltas antes de que el grandote solo gire un diente. Pero ese giro del diente grandote, si uno lo logra, es un cambio significativo para una organización. Entonces, sí, o sea, no es un tema de seriedad, ni se dice, no sé, todo esto lo va a llevar y la organización va a cambiar y va a estar en una cultura orientada a riesgos. No es así. Pero si empiezo a poner estas cosas y a ponerlo como herramientas que son de beneficio para el ejercicio de todos, no simplemente una burocracia de llenar más papeles, sino del beneficio, y ahí es donde viene también el paso a paso, porque el gran error de las organizaciones, no, es que ahora mire, este es nuestro proceso de riesgo, y ahora todo el mundo tiene que llenar estos 50 formatos adicionales. El choque cultural ahí es. Entonces la gente lo llena porque después le auditan el proceso, pero no hace bien el proceso. Entonces, sí, como es cultural,
tiene que ser atacado de otra forma. Entonces sí, yo puedo empezar a incluir muchas de estas herramientas, poquito a poco, cada vez voy soltando más y más, y eso va generando que la misma organización se va dando cuenta del beneficio del uso de esto. Es un mecanismo bien interesante de empezar como hacer infusiones de esto en diferentes momentos de la organización. Así es. Sí. En cuanto al mercado laboral en Colombia, ¿qué ves tú que las organizaciones soliciten gerentes de proyectos con énfasis en el tema de riesgo? ¿Se lo solicitan mucho o no tanto? Solicitado así explícitamente no, pero sí representa un plus. O sea, yo te lo digo también por experiencia propia. Yo tengo la certificación en riesgos fuera de la de proyectos y sí genera un plus, y cuando tú estás, digamos, compitiendo en algún concurso, en alguna cosa, sí genera un factor diferenciador. Ahora, también con lo que les decía al comienzo, desde el punto de vista de oportunidad en ejercer total, porque o sea, ese que no seamos una cultura muy orientada también plantea esa gran oportunidad de empezar a hacer cosas. Hay organizaciones que sí tienen una orientación a riesgo, pero no es integral. Por ejemplo, ustedes se van al sector financiero y solo ven el riesgo financiero, se van al sector petrolera, no sé qué, y solo ven el riesgo operativo industrial, pero no el integral. Entonces, cuando uno empieza a manejar esto en un entorno integral de gestión de riesgo, eso genera un diferenciador. Y a las organizaciones les interesa mucho eso desde estrategia. Entonces, sí plantea en realidad un diferenciador, y no mucha gente es especializada en riesgo de manera integral, en riesgo financiero, en riesgo operativo, pero ver esto holísticamente, no hay mucha gente. Y eso sí plantea una gran oportunidad. Sí. Ok, muy bien. No, con mucho gusto. Espero que se lleven buenas cosas, que hayan tomado, las estoy tomando una cantidad, no, muy bien. Chévere. Qué bien. No, pero más chévere. Ok, qué bueno.